familia muy longeva, cierto día después de la escuela, una niña se dio cuenta de que su madre estaba cortando las puntas de un jamón antes de ponerlo en el horno para cocinarlo para la cena. Ella había visto a su madre hacer eso muchas veces antes y curiosa le preguntó el por qué, a lo que su madre le respondió: "No lo sé, es lo que mi madre siempre hacía, ¿por qué no le preguntas a tu abuela?". Su abuela a su vez respondió lo mismo: "No lo sé, yo repliqué la receta al pie de la letra y así es como mi madre siempre lo cocinaba. ¿Por qué no le preguntas a ella?". Así que ya intrigada la niña, llamó a su bisabuela que vivía en un asilo y por fin obtuvo una respuesta. La bisabuela le explicó: "Mira, cuando me casé, teníamos un horno muy pequeño y el jamón no cabía en él, a menos de que yo le cortara los extremos. Generaciones habían hecho lo mismo una y otra vez a pesar de que ya no había necesidad de hacerlo así. Hasta entonces era simplemente la forma en que siempre lo habían hecho". Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema que les puede cambiar la vida a través de cambiar su pasado. Y sí, están escuchando bien, cambiar el pasado. Yo creo que todos en algún momento hemos fantaseado con la idea de si hubiéramos tomado una decisión distinta, si hubiéramos dicho o no dicho algo, que nuestra vida en el presente sería muy diferente y nos sentiríamos distintos. Pues, ¿qué creen? Esto, pese a todo lo que dicen, sí es posible y ahorita vamos a ir descubriendo juntos cómo es que podemos hacer magia con esto y alquimizar nuestro pasado. En el episodio de la alquimia, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo en este momento, pues les hablaba de cómo podemos cambiar nuestras historias haciendo alquimia y todo suena muy bien, pero a veces nos preguntamos, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? Bueno, pues hagan de cuenta que este episodio es el ingrediente de cómo hacer esa alquimia, el ingrediente principal. Así que el cómo viene de lo que es la terapia narrativa. Y bueno, como su palabra lo dice, es una forma de terapia, es un enfoque que le damos a algunos psicólogos y que principalmente de lo que esto nos va a hablar es de que cada persona, familia o institución saben de su identidad a partir de las narraciones, o sea, de las historias que se producen sobre ciertos acontecimientos en los que participaron. En pocas palabras, una misma situación, diferentes versiones. Y les voy a dar un ejemplo que les va a quedar clarísimo. Imaginemos un papá de familia con 2 hijos. Imaginemos que son de la misma edad, es más, son gemelos. Y bueno, es un papá que trabaja desde muy temprano en la mañana y llega ya casi en la tarde, noche a la casa. Entonces estos hijos crecen, se hacen hombres y cada quien tiene una historia de los hechos. El primero va a decir: "No, yo tuve un papá súper trabajador, nunca nos hizo falta nada, siempre tuvimos la mejor educación, comida, techo, vestimenta. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido un papá así en mi vida". Y el otro hermano, por su lado, cuenta que su historia es: "Tuve un papá ausente, aunque estuvo ahí en la casa, es como si no hubiera estado, nunca nos ayudó en las tareas, se perdía de los festivales". Y ninguno de los dos está contando una versión equivocada. Aquí los dos dicen la verdad, pero cada quien dice la verdad desde su perspectiva, desde
la historia que cada uno se fue contando conforme iba creciendo. Y obviamente esto va a repercutir en las decisiones, en la visión de los hombres, de un hogar, de los hijos que cada uno tiene. Por eso es que la terapia narrativa nos habla de que nuestras historias personales le van dando de cierta manera forma a nuestra identidad y a nuestra experiencia de vida. Por eso es tan importante identificar qué historias nos estamos contando respecto a qué y a hacer preguntas al respecto. Si hay algo que no nos encaja o que para nosotros no es cómodo, igual y a veces es tan sencillo como preguntar en la historia del inicio por qué se hacen las cosas, cuál es el fin, y eso nos puede ayudar a que no se nos complique tantísimo la vida y hacer todo un poquito o mucho más sencillo. Entonces, la terapia narrativa lo que va a hacer es que nos pongamos a explorar y a reescribir nuestras historias personales para de cierta manera poder volver a tomar el control y también como para desafiar esas historias tan limitadas mentalmente en la que ya nos metimos y así poder tomar el control de nuestras vidas. Ahorita mientras me escuchan, si pueden y quieren, póngale un poquito de pausa aquí al episodio y pónganse a pensar en algo que les duela muchísimo acerca de su pasado. Y ya que lo tengan bien identificado, ahora traten de darse cuenta qué historia hay detrás de este dolor, qué es, más allá de lo que pasó, qué es lo que ustedes están contando respecto a esa situación que les duele tanto. Miren, yo les voy a dar un ejemplo personal. Mi abuela tuvo 9 hijas y una de esas era pues mi mamá. Entonces cuando ella fallece quedan 8 tías. Y yo recuerdo vívidamente que conforme yo iba creciendo, a mí me dolía y me molestaba mucho que mis tías opinaran sobre mi vida, porque también pasa un fenómeno súper extraño. Siempre se me ha hecho muy raro que cuando somos adultos y hay niños cerca, por alguna extraña y mágica razón pensamos que podemos hablar y ellos o no escuchan o no entienden o no están al pendiente de nuestra plática. Y la verdad que es todo lo contrario. Los niños siempre están ahí con las orejas paradas pareciendo que juegan, pero pues están en todo. Entonces, pues así era yo. No es que me lo dijeran directamente o bueno, tal vez algunas veces sí, pero más bien era que yo las escuchaba que entre ellas o a otras personas diciéndole cómo es que creían que debía yo de o vestirme o con quién relacionarme o el carácter que tenía y por qué tenía esto así y asado. Entonces, bueno, así era esa situación. Esa era la historia que yo me contaba y que a mí me dolía, el que se metieran en mi vida y que realmente ninguna se acercara a preguntarme cómo estoy, qué tengo, yo qué pienso, yo qué siento. Entonces fui creciendo y me seguía contando esta historia que me lastimaba tanto. Y bueno, pues fui creciendo y me fui olvidando de esto, aunque recordemos que cuando estamos muy pequeños y ya el cerebro registró algo, aunque pase el tiempo y ya no lo tengamos tan presente, no es que no exista esa memoria, sino que ahí se queda y nos va como perfilando en nuestra personalidad, en nuestras actitudes, etcétera. Es como un programa en la computadora. Tú la compras, le meten un programa y no es que cada año lo tengas que estar volviendo a meter el programa. El programa ahí quedó y nosotros seguimos operando la computadora con ese programa ahí adentro del que ni nos acordamos cuando lo pusimos. Entonces, un poquito así pasa con nosotros. Y bueno, en algún punto yo me topo con esto de la terapia narrativa y empiezo a explorar mi historia de vida y como que ese recuerdo viene y entonces empiezo a hacer lo que les digo, como un poco a explorar el recuerdo y a reescribir la historia. Y lo que me voy dando cuenta cuando exploro por ahí es que si bien esos eran hechos reales,
la historia que yo me estaba contando de esos hechos, lejos de ayudarme, me perjudicaron por muchísimo tiempo y generaron en mí como un rencor y una barrera cuando pude haberme contado otra historia con esos mismos hechos que no se pueden cambiar. Entonces, déjenme les digo cómo es que reescribí esta historia. Lo que me di cuenta fue que si bien la vida me había quitado una mamá, a su misma vez me había rodeado de muchas mujeres, entre ellas 8 tías muy cercanas, que de todas fui absorbiendo su ejemplo, de todas fui tomando ciertas características, porque no eran como cualquier otra tía, sino que se había generado un vínculo especial con cada una, dadas las circunstancias, claro, en las que yo había crecido, ¿no? Que no tenía mamá, entonces por lo tanto cada una tenía un acercamiento a mí distinto al resto de mis primas, y en vez de verlo como algo negativo, pues en realidad era su manera de cada una de expresarme un amor especial, una compasión. También era de cierta manera ver en mí como ese fruto, ese pequeño recuerdo que tenían de su hermana, porque dando un poco de contexto, mi mamá fue en la familia este tipo de personajes que marcan muchísimo. Entonces cada una tenía un recuerdo muy especial o muy específico, recuerdo a su hermana, y pues yo era como ese pequeño fruto que había quedado detrás de esa muerte. Entonces, reescribir mi historia, esta parte de mi historia, fue muy hermoso y me trajo muchísimos frutos, porque hagan de cuenta que lo que sucedió fue como si se actualizara un programa mental que yo tuviera y entonces pudiera ver como la escena completa, como si yo nada más por todo este tiempo hubiera tenido una parte de la historia y me estuviera perdiendo de toda otra parte. Y entonces ya no nada más fueron mis tías, sino que empecé a darme cuenta de todas las mujeres que habían estado alrededor mío a lo largo de mi vida, maestras, amistades, o sea, mujeres muy cercanas. Y entonces fue que pude valorar que detrás de aquello que yo me conté, que era intromisión, etcétera, no era más que estas tías y todas estas mujeres demostrándome este cariño tan especial, demostrándome un interés genuino, tratando de interactuar conmigo con su mucho o poco conocimiento emocional que ellas tenían. Y esto fue un regalo muy, muy, muy hermoso para mí. Entonces me di cuenta de que detrás también de mi manera de ser, de mi carácter, influyeron todas estas mujeres, dejando como una impronta, como un pedacito de ellas dentro de mí. Con esto que les platico, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede cambiar el pasado? Yo diría que sí y no, porque los hechos ahí están y los hechos no se pueden cambiar, pero la manera en que los miramos o la historia que nos contamos respecto a esos hechos, eso sí que nos puede cambiar la manera en la que vemos hacia atrás nuestra historia de vida, y por lo tanto en cómo ésta va a influirnos en el presente, en las decisiones que tomamos, en cómo interactuamos con las personas que tenemos cerca, en nuestra manera de ver al mundo. Y pues eso es completamente un cambio de vida si así lo queremos. Ahora, una ventaja que yo le veo a la terapia narrativa es que, aunque dice terapia al inicio, la verdad que no necesariamente uno tiene que ir al psicólogo y que el psicólogo le aplique esto. Simplemente nosotros por nuestra cuenta podemos sentarnos cuando realmente deseemos hacer un cambio en nuestra vida, pues hacer la tarea y ponernos a escoger, aunque sea una cosa de nuestra vida, tal vez una que no sea tan complicada para empezar de a poquito,
y simplemente reescribirla. O sea, sentarnos y es como si fuera un cuento. A ver, voy a reescribir esta parte. ¿De qué otra manera puedo contar esta misma historia? Yo me he dado cuenta que hay momentos en la vida en que ni siquiera tenemos que hacer esto, que la vida misma así como que nos pone de frente una situación que nos hace replantearnos todo lo que habíamos pensado anteriormente o lo que creíamos. Y esto es cuando, no sé, de pronto descubrimos algo, ¿no? O un secreto, o no un secreto, algo que simplemente no sabíamos. Y entonces nos hace como cuestionarnos, ah, canijo, pero si yo siempre creí esto, pero si yo pensaba que, justo como en la historia del principio, ¿no? Que era parte de la receta, pues resulta que no era parte, era simplemente algo que sucedió en ese momento y alguien lo replicó sin cuestionarse. Fíjense que hace poco escuché a la hija de Eugenio Derbez decir algo al respecto y era que ella siempre había creído que su papá no había estado presente pues cuando ella era muy chiquita, así recién nacida, por cosas que le había dicho a su mamá de que no estuvo presente, entonces ella como que creció creyendo que su papá no estuvo en sus primeros años de vida, pero que ellos viendo algunas fotos que salieron ahí salían fotos de ella recién nacida y con su papá cargándola. Y entonces que ella, pues esto como que le impactó muchísimo y como que ya le preguntó, pues, ¿cómo? Pensé que nunca habías estado ahí, etcétera. Y él le dijo, no, pues claro que sí. O sea, como que se había ido a trabajar o algo y justo en ese momento ella había nacido y entonces pues nada más fue cuestión de que regresó. O sea, pero ahí tal cual cuando ella iba saliendo de la pancita de la mamá, pues no estaba, pero no es de que no estuvo ahí presente en esos momentos, sino que pues ya saben, ¿no? Las mujeres que ya tuvieron hijos, que pues nunca se sabe a menos de que sea programado a qué hora van a ser. Entonces, imagínense esto, ¿no? Para ella esto pues le cambia completamente la idea o la historia de vida tal cual que ella tiene de sí misma y de su papá. Yo los invito a que hagan este ejercicio, no me crean, háganlo aunque sea por curiosidad y se van a dar cuenta de las sorpresas y los regalos que algo tan sencillo puede traer a sus vidas. A veces las respuestas las buscamos en algo súper difícil y no pueden estar en algo tan sencillo como reescribir nuestra historia. A veces la mejor manera de entrar a temas profundos o de tocar el pasado es desde la parte lúdica, o sea, desde el juego, porque así entramos como más abiertos, con una mentalidad más de absorber, más como niños, en vez de cuando entramos a estos temas desde un lugar tan solemne, tan serio, tan de adultos, porque cuando lo hacemos así entramos más desde el miedo. Pero si entramos desde el juego, como es reescribir una historia, lo podemos ver hasta divertido, hasta chistoso, y entonces es muchísimo más sencillo que nos abramos a nuevas posibilidades o a estos puntos ciegos que no vemos porque hemos estado poniendo la atención en nuestras historias en ciertas partes y recuerden que siempre hay otra cara de la moneda que cuando vemos una, pues no vemos la otra. Miren, si llegan a hacer este ejercicio, les voy a pasar un tip que les puede ayudar muchísimo. A mí me ayudó increíblemente en esto. Y es que una vez que estaba yo sentada terminando de ver una serie que estuvo larguísima, y son de esas series que no sé si les pasan o en algunas películas que el final te deja como que un poco ahí sentado en el sillón viendo al vacío, como que replanteándote toda tu vida. Bueno, eran este tipo de series. Y recuerdo haber pensado claramente en mi vida y decir, si mi vida fuera una serie, ¿qué tipo de serie sería? Y con esto yo les pregunto, ¿qué tipo de serie es tu vida? ¿Sería una serie que si tú vieras por fuera te gustaría? ¿Te tendría aburridísimo? Dirías, ay no, otra temporada de lo mismo, qué hueva. O ya sabrías el final de esas series que dices, ay, ¿para qué tanto drama si ya sé lo que va a pasar? Y si es así, ¿qué puedes hacer
para que haya un twist, para que haya un cambio y nuevamente se sienta fresca esa temporada y puedas decir, esta es la mejor temporada de la serie de mi vida. ¿Qué necesitas? Tal vez necesitas romance, tal vez necesitas incluir misterio, aventura. Hay veces que es algo tan sencillo como meterle comedia, ¿no? A lo mejor he estado muy solemne toda tu vida, muy seria, y lo que necesitas es reírte, aflojarte, soltar, ¿no? Reírte de tus propios problemas, de tus broncas, reírte de ti mismo. O a lo mejor necesita acción y se ha vuelto tu vida una serie de estas en donde, no sé, está el personaje súper melancólico, viendo al vacío y haciendo planes, pero siempre está donde mismo, ahí, del sillón a la cama, de la cama al sillón, al trabajo, o sea, ya de que de hueva y lo que necesita es accionar, ¿no? Otra cosa muy importante es darnos cuenta si en nuestra serie nosotros somos el personaje principal o a lo mejor estamos haciendo al personaje principal a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra mamá, a quien sea. Y nosotros nos estamos volviendo en un personaje secundario cuando es nuestra vida y nuestra serie. Y estamos permitiendo que otros tomen el papel principal de nuestra vida o vivan o vivamos nosotros a través de otros personajes cuando nosotros somos el principal. Nosotros deberíamos de tomar el protagonismo, tomar las riendas de esta serie. Es así de sencillo como observarnos lo que hemos hecho los últimos 15 días o el último mes, pero como si nosotros pudiéramos salir de nosotros mismos y vernos como si fuéramos otra persona, como si fuéramos un personaje de una serie o de una película, y entonces observar qué historia nos estamos contando. Si nos contamos que somos la mujer soltera que nunca puede tener pareja, que siempre está batallando en el amor, o nos contamos que somos, no sé, esta persona que siempre tiene conflictos en la familia, que nadie nos quiere, o nos contamos que somos esta persona con sobrepeso, que entonces todo gira alrededor de si estoy gorda o si estoy flaca. ¿Qué historias de nuestra vida nos estamos contando y a través de las cuales estamos rigiendo nuestro día a día que se convierte en nuestra vida? Y si nos está sumando, porque si no, nosotros tenemos la capacidad con una varita mágica que se vuelve nuestro lápiz o nuestra computadora o lo que queramos, en reescribir esa historia y contarnos algo nuevo, algo que nos emocione ver en una pantalla y que nos guste ser el personaje de esa vida que se está viviendo. Y bueno, almas bonitas, ya con esto voy a cerrar el episodio. Espero que le den la oportunidad a este ejercicio. Recuerden que la teoría no sirve de nada si no la podemos llevar a la práctica. Si no son mucho de escribir, no pasa nada. Cuando estén atorados ahí en el tráfico, pueden hacer el ejercicio mentalmente y saber que mientras respiremos, siempre tenemos la oportunidad de cambiar de temporada en nuestra vida. Si ya estamos hartos, enfadados de lo mismo, tenemos la magia en la palma de nuestra mano a través de un lápiz, así de fácil, aunque no me lo crean, es así de sencillo, sentarnos y decir, ¿sabes qué? Esta historia que me llevo contando 10, 15, 20 años o toda mi vida, nada más no me ayuda. Voy a reescribir mi historia y me voy a contar algo diferente que vivió ese niño de 6 años, esa niña de 14 años. Es más, esa persona del año pasado. Voy a cambiar de temporada y voy a meter nuevos personajes o voy a ser una persona distinta con cosas distintas para tener enfrente de mí una vida que sea digna de ser vivida, una vida que cuando me despierte me sienta motivada, motivado, que tenga ganas de vivirla, que cuando me vaya a la cama me sienta que hice lo mejor que pude hacer
en esa vida, que si estoy sentada con unas palomitas viendo esa vida, diga, qué emoción, qué es lo que sigue, qué es lo nuevo, qué chistoso, que me haga reír, que me traiga luz a mi vida, que me aporte algo. Deseo de todo corazón que todos y cada uno vivamos una vida extraordinaria, y con extraordinaria no me refiero a aquello que nos venden allá afuera en las redes sociales, me refiero a aquello individual que para cada quien siente que les llena el pecho y que respiran profundo y se expanden, eso. Y para cada quien va a ser algo diferente. Y todos tenemos la capacidad de vivir nuestro más alto destino, aquello para lo que venimos a este mundo. Entonces, ya con esto los dejo. Recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escucharme y espero hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos.